Es muy posible que si sois aficionados a la paleontología, a la prehistoria o a la naturaleza, hayáis oído más de una vez el término fósil viviente. Se utiliza sobre todo para referirnos a animales o plantas que aparentemente han cambiado poco desde hace millones de años y que por lo tanto podemos observarlos vivos con una forma muy similar a la que se observa en sus fósiles. Ejemplos clásicos son, por ejemplo, los ginkgos o los nautilus. Pero, ¿en qué se basa esto y de dónde viene esta expresión? ¿Es un término serio que utilicemos también en la ciencia de la paleontología? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de el canal de la Fundación Palarc, vuestro canal de arqueología y paleontología humana. Aquí Francesc Cascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de un tema puramente paleontológico. Bueno, y también de biología evolutiva. Dos temas que a mí me encantan, como ya sabéis. Hoy vamos a hablar del concepto de fósil viviente. Es un concepto que seguramente habréis oído muchas veces. Hablamos de fósiles vivientes para referirnos a animales o a plantas que apenas han cambiado en millones de años. Es muy habitual que se use, por ejemplo, al hablar de los ginkgos, estos árboles que abundan tanto en nuestras ciudades como árboles ornamentales, o por ejemplo los escurridizos nautilus. Incluso a veces se usa la expresión de fósil viviente para referirnos a cocodrilos o a tiburones. ¿Pero acaso realmente lo son? Para entender bien este concepto deberíamos ir al origen. ¿Cuándo se empezó a usar esta terminología? Pues bien, parece ser que fue el propio Charles Darwin quien, en su libro El origen de las especies, en 1859 utilizó por primera vez la expresión de living fossil, fósil viviente, para referirse a organismos que conservan características antiguas, características que observamos en el registro fósil en formas extintas. Y la idea original con la que utilizó este término sería señalar estos rasgos tan antiguos que ofrecían de alguna manera una ventanita al pasado evolutivo. Pero con el tiempo este término, el de fósil viviente, ganó mucha popularidad y empezó a aplicarse a cualquier especie que parecía haber permanecido inalteradas durante millones de años mientras que otras especies habían evolucionado, habían cambiado. De manera que en la divulgación, hablar de fósil viviente era hablar de organismos que de alguna manera se consideraba que no habían evolucionado. Y por lo tanto hablábamos de rarezas, de reliquias. Así, por ejemplo, el Nautilus, con su concha externa espiralada, se ha considerado un fósil viviente por su gran parecido con la gran cantidad de moluscos cefalópodos que habitaron en el pasado, en el Paleozoico y en el Mesozoico, que también había Nautilus y aparte había monoideos. De manera que podríamos decir que los Nautilus han cambiado muy poco en 400 millones de años. Y lo mismo ocurre con el ginkgo biloba. Este árbol, con las hojas en forma de abanico, que aparece en tantas ciudades como árbol ornamental, que ha variado muy poco si lo comparamos con sus ancestros que observamos en el registro fósil desde el Jurásico. También se habla de fósiles vivientes para referirnos a los equisetos, las colas de caballo, que ya estaban presentes en el Carbonífero y tampoco es que hayan cambiado mucho. Hoy siguen sobreviviendo, siendo especies más bien minoritarias, modestas, pero ahí están. Popularmente entre los vertebrados marinos también se ha señalado a los tiburones como ejemplos de fósiles vivientes, debido a que su plan corporal general, su esqueleto cartilaginoso, las hileras de dientes, es algo que apenas ha cambiado desde antes del Mesozoico. Sin embargo, si nos asomamos de verdad a su registro fósil, observamos una gran diversidad de formas. Así que nada de que se hayan quedado inertes desde hace millones de años. Pero incluso hay un caso más célebre, que sería el del celacanto, un pez sarcopterigio de aletas lobuladas, que se creía, ojo, extinto desde el Cretácico, hasta que fue redescubierto en 1938 en las aguas del Índico, cerca de Sudáfrica, conservando una forma muy semejante a los ejemplares fósiles mesozoicos. Pero por supuesto, su hallazgo vivo supuso una gran conmoción científica y popular, no solo porque parecía ser muy conservador en su anatomía respecto a sus parientes fósiles, sino porque era un caso en la actualidad de un taxón lázaro, que es como llamamos a un fenómeno según el cual en el registro fósil desaparece una especie en el registro estratigráfico y se le da por extinta, y simplemente era un sesgo de la fosilización y de los ambientes de sedimentación y luego vuelve a aparecer más adelante en otros yacimientos. Pero claro, pocos casos hay de taxones Lázaro cuya reaparición no haya sido en la secuencia estratigráfica, sino en la actualidad vivitos y coleando. Así que os podéis imaginar del revuelo que fue. No obstante, hoy en pleno siglo XXI ya no entendemos la evolución del mismo modo que trataron de entenderla originalmente Darwin y Wallace. Para empezar, en aquellos momentos ni siquiera se habían descubierto los genes y cómo funcionaba la herencia. Tenía que llegar Mendel a explicarnos estas cosas. Desde hace décadas, el marco conceptual
que guía nuestro entendimiento del proceso evolutivo es la síntesis evolutiva moderna o teoría sintética de la evolución, que integra datos paleontológicos, genéticos, moleculares, zoológicos, botánicos, de todo tipo. Según esta visión actual, la evolución, primero, no tiene un motor constante. No tiene por qué estar ocurriendo si no hay una presión. Tampoco tiene direcciones ni sentidos definidos. Hay especies que muestran cambios graduales y constantes, lo que se conoce como gradualismo filético, y otras que parecen permanecer estáticas en el tiempo, sin apenas cambios, interrumpiéndose de repente con la aparición de cambios más grandes, en especies descendientes. Un fenómeno que se conoce como equilibrio interrumpido o equilibrio puntuado. Por lo tanto, no hay una cadena de progreso ni eslabones individuales. Hay un enorme arbusto de variabilidad que se va ramificando constantemente, otras ramificaciones se van cortando, van desapareciendo. Hay una gran diversidad de formas, de presiones de selección, de tasas de cambio y de estrategias. En este contexto, los fósiles vivientes son totalmente esperables y corresponden a linajes que están en esta especie de éxtasis morfológico. Linajes que debido a su especialización, su adaptabilidad, su versatilidad o su generalismo, han cambiado morfológicamente muy poco durante millones de años porque no se han visto influenciados por presiones de selección que hayan cambiado su morfología. No significa que no hayan evolucionado, sino que lo han hecho a otro ritmo y de otra manera. Su genética, su ecología, su comportamiento siguen estando sujetos a la selección natural. Simplemente no se observan cambios anatómicos observables. Es por eso que, tal y como entendemos hoy en día el proceso evolutivo, este término, el término de fósil viviente, está cada vez más en desuso, sobre todo dentro de lo que es la literatura científica de investigación, reservándose más bien para ámbitos mucho más populares o divulgativos. Algunos investigadores incluso han señalado que este término puede ser engañoso. Y de hecho, hablar de fósil viviente como si se les estuviera recriminando que no han cambiado en millones de años puede tener incluso un tono peyorativo. Una especie de juicio de valor como si no cambiar anatómicamente fuera algo malo en la naturaleza. Mientras que otras especies, como nuestro propio linaje, ha cambiado mucho en los últimos millones de años. Pero desde un punto de vista estrictamente biológico, que un linaje muestre un éxtasis morfológico durante tiempo geológico indica una buena adaptación al entorno. Es una prueba de resiliencia, de versatilidad y no de estancamiento. Así que sí, podemos decir que especies como los celacantos, los nautilus, los ginkgos o las colas de caballo han cambiado muy poco externamente en los últimos millones de años, y son muy parecidos a tal y como observamos a sus parientes en el registro fósil. Y no pasa nada, en cierta manera, que sigamos llamándolos fósiles vivientes, si entendemos muy bien lo que conlleva, siendo formas tan exitosas y tan resilientes que ahí llevan aguantando sin apenas cambios. Es más, es posible que incluso nos sobrevivan a nosotros. Si te gustan estos temas, estás de suerte porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Si no quieres perderte ninguno de los vídeos que estamos preparando, te recuerdo lo que tienes que hacer. Primero, suscríbete al canal si no lo estabas. Segundo, dale al botón de la campanita y así activas la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También nos puedes seguir en las redes sociales de la Fundación PALARC y te animamos a que te pases de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.